Recording in progress. Hola a todos. Let's begin with a word of prayer. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Dear God in heaven, Querido Dios, we thank you for this time to meet together. agradecidos por este tiempo que podemos pasar We ask juntos, that it may be a blessed time, que nuestro estudio sea that we may una hora understand the bendecida, kingdom better. que podamos comprender mejor su reino. In Jesus' name I pray. Oro en el nombre de Amen. Jesús. Amén. Okay, so we'll begin. Bueno, vamos a comenzar. I'll start with a review of a study that I started doing a few weeks ago. Yo voy a comenzar haciendo una revisión de un estudio que comencé a hacer hace unas semanas atrás About the Old and New Covenants. sobre el Antiguo y el Nuevo Pacto. So every concept that I'll share with you is not new. Así que todo concepto que vaya a compartir con ustedes no es nuevo, It's been shared before in this movement. ya se ha compartido anteriormente en este movimiento. I'm just going to present it maybe in a slightly different way. Capaz simplemente lo presente, pero en una forma ligeramente diferente. Should I continue? ¿Puedo continuar? So I'm going to simplify and summarize a lot Entonces voy a simplificar y resumir bastante because of time. debido al tiempo, So please just keep that in mind. así que por favor tengan eso en cuenta. So the foundational premise for my studies Entonces la premisa fundacional para mis estudios is the following. es la siguiente, That the way God dealt with ancient Israel que la forma en como Dios lidió con el antiguo Israel. this gives us a template Nos da un marco for how God deals with other groups of people. sobre cómo Dios lidia con otro grupo de personas. So it can be Adventism, Puede tratarse del adventismo, which I covered in my previous study, el cual yo cubrí en mi estudio previo, but we'll also see that it's a template for how God deals with humanity as a whole. pero también funciona como una especie de marco para ver cómo es que Dios lidia con toda la humanidad como un todo. So ancient Israel becomes a very important thing to understand. Entonces el antiguo Israel se torna un asunto muy importante a It's the entender, basis for everything I'm going to share with you. ya que esa sería la base de todo lo que voy a compartir con ustedes. So there's two major points Entonces hay dos puntos related principales to the Old and New Covenants, relacionados con el antiguo y el nuevo pacto, in my understanding at least. según mi comprensión por lo The menos. first one, Y el primero sería number one, is that the law is the boss, not God. que la ley es el jefe y no Dios. So you've got God here, Entonces tenemos a got Dios the law aquí, here. tenemos a la ley acá, Just use this as a symbol. utilizado como un símbolo. So the law is king. Entonces la ley reina It determines what God does, y determina qué es lo que hace Dios not the other way around. y no de la otra forma. So God might feel a certain way, Entonces Dios se puede sentir de cierta forma. might not like the requirements. Puede ser que no les guste los It doesn't matter. requerimientos. Eso no What importa. God thinks is irrelevant. Lo que Dios piensa es irrelevante. The law is in charge. La ley manda. So that's one point that the Old and New Covenant teaches. Entonces ese sería el primer punto que el The other antiguo pacto point nos enseña. Y el otro punto is that the world that you live in, sería que el mundo en el que viven, um, this is the world, esto sería el will mundo, determine how much the law is applied. y determinará
cuánto de esa ley se aplica. So if you live in a world Entonces, si vives en el mundo where survival is the most important thing, donde la supervivencia se vuelve la cosa más so importante, survival is the priority, survival of the fittest, entonces la supervivencia vendría a ser la it prioridad, la limits supervivencia the del law. más apto, y eso limita la ley It limits how far you can apply equality. y limita cuánto de la ley se Hopefully, puede this will become clearer aplicar as we study together. en cuanto a la igualdad, y espero de que esto se pueda So, if we look at entender ancient Israel, mejor a medida que va avanzando el estudio. Así que en el God could antiguo only work with Israel, ancient Israel as far as they were willing and able to understand, Dios creó una ley la cual eran capaces de entender para ese tiempo. and as far as their political environment allowed. Y define mm, qué tanto del ambiente So, político we'll se look at the aplica. priorities Entonces, viendo las under prioridades the old covenant. del antiguo pacto, I'll just shorten it and say OC. lo voy a abreviar y solamente voy a escribir OC. I'll borrow a few points from studies done by Elder Paminda in the past Yo traje a colación algunos puntos que ya el Arseno Parmenter había traído también a colación en el about how pasado. patriarchy came to be. Y cómo fue que surgió la igualdad. I think he identified three things. Creo que él identificó tres cosas. Might be wrong, Puede ser que esté but as equivocado, far as I remember, pero si no mal recuerdo, the first issue was the land. la primera cosa, el primer elemento era la tierra. The second issue was the fact that women give birth. Y el segundo era de que las mujeres dan a luz. And the third was selfishness Y el tercero tenía que ver con el or egoísmo the nature of humans. o la naturaleza humana. These three things gave rise to patriarchy. Estas tres cosas fueron las que dieron a surgir el Humans patriarcado. started claiming ownership of land La humanidad comenzó a tomar posesión de la because this tierra, land porque esta tierra gave them food, les proporcionaba alimento, wealth. riqueza, It allowed them to survive. les permitió sobrevivir. So this was the source of their survival. Y esto entonces fue la fuente de su And because women could supervivencia. give birth to children, Y dado que las mujeres eran las que podían tener humans hijos, very quickly created a system los seres humanos muy rápidamente desarrollaron un of sistema intergenerational wealth. de riqueza intergeneracional. You keep the land, you keep the wealth in the family. Mantienes la tierra, mantienes la riqueza dentro de la familia. And how you did this ¿Y cómo hacías esto? is you had a strict management of the bloodline. Pues era manejando muy bien In a setup like this, y estrictamente la línea sanguínea. the father of the house became the most important figure Y en ese sentido, el patriarca, el hombre de la casa, se because the tornaba la father figura más had the family name. importante, ya que el padre era quien poseía el nombre familiar, el apellido. Father equals most important. Es decir, que el padre es igual a la persona más importante. So the father could misbehave, Entonces el padre se podía portar do a mal, lot of bad things, podía hacer cosas muy malas, as long as he made sure tanto, that the land, siempre y cuando this land here, siempre y cuando él se asegurara que remained in the family. esta tierra que está aquí, permaneciera dentro de la You familia. could have multiple wives, Él podía llegar a tener múltiples you could have esposas, concubines. podía tener concubinas. It wasn't ideal, No era el ideal, but it wasn't the worst crime pero no era el peor de los crímenes, because this land needed to be protected. porque esta tierra necesitaba ser protegida. I hope that makes sense. Espero que eso haga sentido. So you can scale this model up
Entonces, ustedes pudiesen desarrollar este modelo to the level of the nation. al nivel de, So mm, if I were to draw a hierarchy si yo le fuese a dibujar aquí una to make an jerarquía example of this point, para hacerles un ejemplo sobre este mismo punto, so priority goes up. la prioridad sube, What is the most important? es decir, quién es el más importante. So at the very bottom, Entonces, en el we fondo had, I'll just say three groups. o en la parte más baja de la pirámide tenemos tres grupos. These three groups were Estos tres grupos eran women, las mujeres, children, niñas and I'll just say other men, y, digamos, voy a decir otros men that were hombres, not the patriarchs. hombres que no eran el patriarca. And above them in priority Y sobre ellos, en prioridad, was the land se encontraba la tierra or the wealth o la riqueza that needed to be taken care of, que tenían que cuidar, because that's what made sure that the family survived. porque eso era lo único que aseguraba que la familia And then above them sobreviviera. Y luego, sobre todos was ellos, the father, estaba el padre, who was the protector of the land of the family. quien era el protector de la And when tierra you de la scale this familia. up Y cuando tú to the diseñas level of the esto nation, al nivel the de most important person, mm, the la protector persona of más national importante land, o el protector de la tierra en su totalidad, la tierra de la was the nación, king. era el rey. So the king became the father of the nation. Entonces el rey se volvía, por decirlo así, el padre de toda la The king nación. was the protector of the wealth, the land ensured the survival of that nation. El rey era quien se aseguraba la supervivencia o la protección de toda la So they tierra had de to esa nación. not only take care of the land, but Entonces, no solamente te ocupas de la so tierra, the king sino que el rey had to protect the land tenía que proteger la or tierra territory o el territorio and also had to protect trade routes. y también tenía que proteger al mercado, al comercio, And how las, these were protected las rutas comerciales y la forma en cómo éstas eran was through protegidas continual warfare era a través de una guerra with continua other nations or other tribes. con otras naciones o contra otras tribus. So protection through war. Entonces, protección a través de la guerra. That was the job of the king. Ese era el trabajo de un rey. So because the king was so important, Entonces, dado que el rey era tan importante, kings became very powerful. el rey se tornó muy poderoso. And it explains why kings could behave badly, Y esto explica el por qué los reyes podían comportarse but de still get forma away with it. bastante errónea y al mismo tiempo salirse con la So the suya. point that I want us to see here Entonces, el punto que yo quisiera que viésemos is aquí that the priority es que la prioridad was survival in the ancient world. era la supervivencia en el mundo Survival, antiguo, la supervivencia, not no human rights. los derechos humanos. Human rights were secondary. Los derechos humanos estaban en So segundo if plano. so if you think of the rights of women, Así que si piensan en los derechos rights de of las children, mujeres, derechos de niñas unimportant men, o de hombres importantes, um, it wasn't really something that was thought about a lot. no era algo que realmente You could lose your importase life tanto. De hecho, pudieses perder la vida uh, to ensure that the nation survives. simplemente para que la nación sobreviva. So why I want us to see this, why I think it's important, O sea, lo que yo quiero que veamos y por qué yo considero que esto es importante is I want us to see es para poder ver, it's not that men were evil es para que entendamos de que and they los came up with hombres an evil system no es que eran malos y salieron to con un dominate sistema women and malo children, para dominar a mujeres y and niñas, also
y también to see that kings were not evil para que entiendan que and reyes that they no eran didn't create a malos system y que no crearon un to just sistema do what they want para simplemente hacer lo que les da la and gana hurt other people. y herir a otras personas, It was necessary sino que era because necesario of the way the world worked. debido a la forma en cómo funciona el mundo. That's the point I want us to see. Ese era el punto que yo quería que viésemos. So they were not going to be able to take care of human rights that much, Entonces, no es que yo esté diciendo que eran even capaces if they wanted to. de tomar o salirse con They la had to suya en make cuanto a sure los that the derechos nation humanos, survived at all costs en cuanto a los derechos humanos, sino que se tenían que asegurar de que la nación because sobreviviera nations a cualquier survived costo, on mainly agriculture. porque la nación sobrevivía o dependía principalmente de la agricultura. Okay, Bueno, so another point that I want us to look at entonces otro punto que a mí me gustaría que about the viésemos ancient world is how ah, institutions were viewed or how they were looked at, sobre el antiguo mundo era sobre cómo se veían las instituciones y cómo la so gente I'll las call this veía. the personal nature of institutions. Entonces vamos a llamar a esto la naturaleza personal de las So instituciones. throughout human history, we have had institutions, Entonces, a través de toda la historia humana tenemos but the way instituciones, humans understand institutions has grown over time. pero la forma y cómo los seres humanos comprenden lo que es una institución ha sido So if we desarrollándose look at durante el ancient tiempo. nations, Entonces, si fueses a ver they were mainly small tribal groups of people. otras naciones, estas otras naciones eran un grupo And tribal what pequeño de they mainly personas. did was grow food. Y lo que principalmente hacían era hacer crecer comida, alimentos. So they were agricultural societies. Así que eran sociedades agrícolas. And this had implications for how they organized themselves. Y esto tenía implicaciones sobre cómo se organizaban entre sí. So this is a badly drawn strip of land, Entonces, bueno, esto es un terreno bastante mal dibujado agricultural society. y que representa una sociedad agrícola. Okay. So why this is important Bueno, y la razón por la que yo creo que esto es is because they importante did not have es porque ellos no very tenían complex legal systems. un sistema legal muy complejo. So they had very simple legal systems. Ellos poseían un sistema And they legal largely bastante revolved sencillo around personal relationships. y básicamente se establecía en base a So relaciones whether it's personales. domestic policy Entonces, la política local, doméstica or foreign policy, o la política exterior it was mainly based on personal relationships. estaba básicamente basada So what en ancient relaciones societies knew, personales. Entonces, lo que vieron las antiguas for example, they sociedades knew a local tax collector. o lo que conocían, perdón, las antiguas sociedades era la figura de el colector de They didn't impuestos. have large, complex taxing systems. No tenían un sistema tan complejo de impuestos, de recolección de Uh, Local impuestos. judges, Tenían jueces locales or you could say village heads. o pudieses llegar y decir And these cabezas de una people were villa. known by most people around because they were small communities. Y estas personas eran bastante conocidas entre la comunidad porque And eran national comunidades decisions muy were mainly pequeñas made by the king, y las decisiones a nivel nacional eran principalmente tomadas por whether un it's rey, about what happened in the nation bien sea todo aquello que tenga que ver con lo que pasaba or en la outside with nación other nations. o fuera con otras So the king naciones. determined trade Entonces, and war, who el they rey fought against. era quien determinaba el comercio There were not y very many limits to a king's con, power. con quien entraban en guerra. Así que básicamente no Also, había, because there was no need for it. no había un límite para el poder del Their rey, systems were básicamente very porque simple. no necesitaban un límite para ello. Su sistema era muy fácil, muy And sencillo. because of the personal nature of these Y societies,
Y debido a la naturaleza And these personal de estas and these institutions, de estas sociedades y de estas if you wanted instituciones, the nation to be stable, si tú querías que la nación permaneciese stability estable, la estabilidad um, was not brought about by rules eh, no tenía que ver con and reglas. complex rules. In English, they call them bureaucracies. I don't know if I'll spell this correctly, Y las reglas complejas, digamos, al menos en el inglés se les llama burocracia, no sé cómo probably es en didn't otros spell this países. correctly, Probablemente no esté escribiendo burocracia correctamente. but complex rules. Bueno, básicamente reglas They didn't have that. complejas. Ellos no tenían eso, What they depended on pero sobre lo que sí was dependían personal behavior. era sobre el comportamiento You had to behave personal. properly. Tenías que comportarte de forma correcta, Because if you didn't behave properly, porque si tú no te portabas correctamente, it could endanger the nation. podía poner en peligro toda la nación. So it wasn't, sorry, it wasn't this, it was the second one. Entonces, no trataba de la primera, sino de la segunda, We do it this way, personal behavior. sobre el comportamiento And how they personal manage personal behavior y la forma en cómo manejaban ese comportamiento a nivel was personal through a very tightly controlled code of conduct. fue a través de un código de conducta bastante estricto. So I'll just venture to say every nation had it. Entonces, yo me voy a aventurar y decir que todas las naciones tenían uno. So if you obeyed, Entonces, si obedecías ese you código, lived. If you vivías, didn't obey, y si no lo obedecías, you'd either be banished o, or could be killed. o te exiliaban o te And the mataban. reason why they would kill you Y la razón por la que te matarían, is they would say you are destabilizing our society. el argumento es de que, bueno, tú estás For example, you desestabilizando can nuestra mess up the family sociedad. bloodline, Por ejemplo, tú pudieses arruinar todo lo que tiene que ver con el or linaje you could cause a very unstable alliance with another nation to break down o pudieses establecer una alianza que nos ponga en peligro como, como sociedad, como by nación, behaving in a certain way. al comportarte de cierta So they made forma. sure Entonces, para that their asegurarse code of conduct que su código de was conducta life and death. era vida o muerte, So you'd have blessings for obedience, tendrías entonces bendiciones si eras obediente, curses for disobedience. maldiciones por la desobediencia, Because the most important thing porque la cosa más importante was survival, the era survival of the nation. la supervivencia como I want you to nación, remember that your rights didn't matter very much comprendiendo, entendiendo de que tus derechos as an individuales no individual importaban mucho in ancient societies. en las antiguas sociedades. So it is within this context Entonces es dentro de este contexto that God entered into a covenant with Israel. que Dios entró en un pacto con So when Israel. you talk about the old covenant Entonces, cuando hablemos del antiguo pacto and its framing, y su marco, you'll find that a lot of the things I've described to you vas a darte cuenta que muchas de las were cosas found in the way that God dealt with ancient Israel. que se te describen se escribieron de una forma en como So Dios if you look lidió at con el antiguo the law Israel. of equal rights or equality, Entonces, si tú ves a la ley de la igualdad o los derechos one of its requirements humanos, uno de sus requisitos is that you cannot impose your thoughts and ideas on someone else. es que tú no puedas imponer tus pensamientos Cannot ni ideas impose. sobre alguien más. No puedes imponer. And remember, I said at the beginning Y recuerden, yo dije al that the law is the principio boss, not God. que la ley es la que manda, no Dios. So God didn't like any of this that I described. Entonces, Dios no God le didn't like making gusta human rights secondary. nada de lo que yo acabo de decir. A Dios no le gusta que hagan los God derechos didn't like humanos the como idea algo that de women segundo were plano. forced to just bear children and take care of them at home. A Dios no le gusta esa idea de que las mujeres simplemente paran y críen a God didn't like hijos all en the bad casa. behavior of patriarchs.
A Dios sí le importa el mal or the bad comportamiento de los behavior of kings, patriarcas o el mal comportamiento de un rey, but it didn't matter pero no importaba, because the law says porque la ley you can't dice impose what you think, que no puedes imponer lo que piensas. even if you think it's right. Incluso Equality requires si, that the other person, I'll call them a person, incluso si la otra persona has está en an lo correcto. opportunity to learn for themselves. La igualdad requiere de que las personas aprendan por su propia So the cuenta. person or the group of people have to grow in their understanding. Así que las personas o el grupo de personas tenía que crecer en Otherwise, cuanto a they're su just slaves. comprensión. De otra forma, So if you simplemente, tell someone what to do, si por ejemplo tú le dices a alguien lo que even tiene que if hacer, what you're telling them is correct, incluso si lo que tú les estás diciendo es um, correcto, if they don't see it for themselves, si no lo ven por su propia cuenta, it's not equality. no es igualdad. So therefore, Por lo tanto, God was forced Dios estaba forzado to actively participate a participar activamente in the patriarchal system en un sistema patriarcal, because God had to work with them according to the world they lived in. porque Dios tenía que actuar de acuerdo al mundo en el cual vivían. Remember the 2 points we said? Second one, the world you live in limits how far equality can be understood and Re- applied. Recuerden, el segundo punto nos dice que el mundo en el cual tú estás viviendo limita la forma en cómo la ley y la igualdad podrían ser aplicadas. And that word limited God, Y eso limitaría a Dios, it limited the law. limitaría a la ley. So, what was God forced to become? Entonces, Dios se tuvo que convertir en qué cosa? God became a patriarch, Dios se vio obligado a volverse un patriarca. God became a king, Dios se volvió un rey, mm, protector un protector of the nation. de la nación. And what was given to Israel? ¿Y qué fue lo que les dio a Israel? Israel was given A Israel se le dio a very strict code of conduct. un código de conducta muy estricto. And what happened if you didn't follow that code of conduct? ¿Y qué pasaba si no seguías ese código de conducta? What happened to you? ¿Qué les pasaría a ustedes? You died. ¿Morías? Keep it simple. You either banished or you died. Para ponerlo en palabras sencillas, o te And if you're exiliaban banished, you're as good o as te dead mataban. Y si el exilio era tan bueno como la muerte, because no other nation was going to protect you. el exilio era igual que la muerte Nations porque only ninguna otra protected nación te iba a proteger. people of the same blood. Las naciones únicamente And protegerían a culture. las personas del mismo So linaje you y had to look the cultura. same Así que o te veías igual and you had to think and act the same. y tú tenías que actuar y pensar igual. If you look different Si te veías diferente or thought different o pensabas or diferente acted different, o actuabas diferente, you would not be protected. no serías protegido. You could not be protected No pudieras ser because protegido no nation could trust you. porque ninguna nación confiaría en ti. Remember, it was survival of the fittest. Recuerden, supervivencia del más apto. So God was forced to give them E- this deal Entonces Dios se vio obligado a ofrecerles este or trato this covenant. o este pacto. And God created the Israelite culture. Y Dios crearía la cultura israelita. We don't call it the Israelite culture. No le llamamos la cultura We israelita. normally call it the law of Moses. Normalmente le llamaríamos la ley de But Moisés. that was basically the culture of the Israelites. Pero eso es básicamente la cultura de los israelitas. And you had to be an Israelite Y tenías que ser israelita to benefit from this system. para beneficiarte de este sistema. Simply put, Para ponerlo en palabras más generally, if you're not an sencillas. Israelite, Generalmente, si no you eras could not israelita, benefit from this system. no te podrías beneficiar de este sistema. So the problem with this Entonces, el problema con esto
problem problema or side effect o el efecto colateral is that Israel ended up believing es que Israel terminó creyendo that God is patriarchal. que Dios era And you can't patriarcal blame them y no les podrías culpar because God acted patriarchal. porque Dios actuaba de forma They patriarcal. believed that God is a king. Creían que Dios era un They rey, believed that God was their king. creían que Dios era su rey. So that means Y eso quiere decir God que Dios protected protegía Israel a Israel and not y no other nations. a otras naciones. If you look at the ancient system, Si vieran el let's sistema say Babylon, you're antiguo, the king of Babylon. vamos a pensar en Babilonia, en el rey de Babilonia. What would Persia be to Babylon? ¿Qué vendría a ser Persia para Babilonia? A friend or a threat ¿Un enemigo o un amigo? ¿Una amenaza o un in amigo, the world perdón? they lived in? En el mundo en el que vivían. Friend or enemy? ¿Amigo o enemigo? Enemy. Un enemigo. So they developed this system Entonces desarrollaron este of sistema us and us and them. de nosotros y ellos. So you have Israel, Entonces eres and let's Israel say you have us, y digamos and then nosotros y ellos. you have this wall of separation, Tenías a un muro de separación and then you have them, y luego tendrías a aquellos o ellos, Gentiles. es decir, gentiles. And God encouraged this Y Dios alentó esto because God had to follow what the law required. porque Dios tenía que simplemente seguir lo que In that kind of world, exigía la ley. Y en ese tipo it de wasn't going to mundo be possible no iba a ser nunca for posible God to tell Israel para Dios decirle a Israel that those Philistines are actually your friends. que esos filisteos de hecho They're the serían same as tus you. amigues porque son I la love misma, them as much as I love you. porque son como ustedes y les amo They're tanto not como a going to understand ustedes. that. Ellos no iban a entender They're not eso. even going to be able to practice that Ellos ni siquiera iban a ser because of how the capaces de world worked. practicarlo por la forma en cómo funcionaba el mundo. So God gave them that impression Entonces Dios les dio esa that impresión the world que el mundo was God's enemy era el enemigo de Dios, as much as Israel's enemy. tanto como el enemigo de Israel. And God would protect Israel Y Dios protegía a from those Israel nations. de aquellas naciones. Then we come Y entonces llegamos to the new covenant. al nuevo pacto. And the new covenant Y el nuevo pacto was going to take them by surprise. les tomaría por sorpresa. So this is in the time of Christ. Entonces esto ya se encuentra en el tiempo de Cristo. So Christ comes, Entonces viene Cristo and the world at the time y el mundo de su tiempo is led and managed by the Romans. es guiado y dirigido por romanos. That's the world Ese es el that they all mundo live in. en el cual todos están viviendo. And Christ comes. Y Cristo viene. And what does Christ do? ¿Y qué es lo que hace Cristo? You've got the Jews here, Tienes de este lado a los you've got judíos the Romans on the other side. y judías y a los romanos, romanas del otro lado. And what do the Jews think the Romans are? ¿Y qué era lo que pensaban los judíos sobre los romanos? So this is a Jew. Entonces, esto es un judío. The Jew is looking Esta persona judía ve at the Romans, and what does the Jew see? a esta otra persona romana y qué es lo que ve esta persona judía. Enemy. Un enemigo Then you've got Christ. o enemiga. Y luego tienes a Cristo. I'll just say the church, Diré simplemente iglesia, Christ's disciples. discípulos y So discípulas Christ de is Cristo. included there. Entonces, Cristo también está incluido allí. What does Christ see? ¿Y qué es lo que ve Cristo? Does Christ see an enemy? ¿Acaso Cristo ve a un enemigo o a una enemiga? Christ says, friend.
Cristo ve equal. amigues, iguales. So when Jesus comes, Entonces, en la llegada de Jesus is Cristo, beginning to bridge this gap Cristo va a comenzar a disminuir esa between Jew brecha and Gentile. entre So judíos when y Paul eventually gentiles. comes Entonces, cuando eventualmente and llega he's Pablo developed this thought very, very well, y comienza a desarrollar todos estos pensamientos de he's going to forma teach prodigiosa, él va a that enseñar a Jew que un judío o is judía equal es igual to a Gentile. a un gentil. There's no such thing No existe tal cosa as a como Jew and a Gentile. un judío y un gentil. He says, all are one in Christ. Él simplemente dice, todos son uno en Cristo. One example of this is Galatians 3:28. Un ejemplo de esto es Gálatas 3:28. So what do the Jews expect when Jesus comes at the end of their world? Entonces, ¿qué eran los que esperaban los judíos cuando Cristo vino al final de su mundo? What happened to enemies of nations in the ancient world? ¿Qué era lo que pasaba con los enemigas They were either enslaved de la nación en el antiguo mundo? O eran or destroyed. esclavizados o esclavizadas o And did God destruidas. commit genocide ¿Y acaso Dios cometió in genocidio the Old Testament? en el Antiguo Testamento? Yes, Claro que sí. God destroyed entire populations. Dios destruyó poblaciones He enteras encouraged Israel to do that. y alentó a He said, israelitas a don't spare hacerlo. anyone, Y él dijo, no perdonen a nadie, destroyed them. destruyanlos. That's what they expected. Eso era lo que ellos They said, esperaban. Rome is going to be destroyed Y ellos esperaban entonces que Roma fuese and destruida we are going to be exalted. y que nosotros fuésemos a ser But what does Christ exaltados say? y And exaltadas. what does Christ do? ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? ¿Qué Does he try hizo to destroy the Cristo? Romans? ¿Él acaso intentó destruir a What does he romanos? actually tell the Jews to do? ¿Qué fue lo que de hecho le dijo a los judíos que hicieron? Tells them to listen to the Romans. Le dicen, escuchen a los Says, pay your romanos, taxes. paguen sus impuestos, Give to Caesar what belongs to Caesar. denle a César lo que le pertenece al César. So the world was ending the way they did not expect, Entonces el mundo se estaba terminando de una forma que ellos no in esperaban, a totally different way. de una forma muy distinta. I hope we can see that. Espero que podamos ver eso. Then we come to the church, Y luego llegamos a la iglesia, us, a nosotras, Adventism. al adventismo, We go through the same experience. y atravesamos la misma experiencia, Old covenant, antiguo pacto the new covenant. y nuevo pacto. So for ancient Israel, Entonces, para el antiguo Israel, God taught them the law Dios les enseñó la ley and tried to protect the law y trató de proteger la ley through national culture. a través de la cultura nacional. So the law was taught or protected through national culture. Así que la ley era protegida a través de a través de la cultura nacional. This is how the law was going to develop Así es como se va a comenzar a until desarrollar they la got to ley the coming of Christ, hasta que llegó la venida de where they could Cristo, understand that the law was actually teaching them equality the whole time. donde se dieron cuenta de que realmente la ley solamente les está With enseñando modern Israel, igualdad todo el tiempo, pero más allá de Israel, which is us, nos tenemos a nosotros. we're not really a nation, No somos realmente una we're nación, a church. somos una So the iglesia. law of God Entonces la ley de Dios would be promoted, protected sería promovida, protegida through church doctrine. a través de la doctrina eclesiástica. So Israel Entonces Israel had to protect their culture tenía que proteger su cultura, because it's that culture that ensured that they survived as a nation. porque era esa cultura lo que les garantizaba que The church, sobrevivieran como nación. Y en la even in the iglesia, time of Paul, incluso en el they tiempo de had to protect Pablo, doctrine tenían que proteger su doctrina to ensure that the church should survive para asegurarse que la iglesia for permaneciera, about 2,000 more sobreviviera years por 2000 años más, because they knew Jesus wasn't coming porque sabían que Jesús no iba a venir for a long time. por mucho tiempo. So with ancient Israel, Entonces, en el antiguo Israel, you either
O bien obeyed culture, obedecías la cultura or you died. o morías. Obey culture or die. Obedecer la cultura o morir. With the church, Y en la obey iglesia the church's doctrine, o obedecías la doctrina church's eclesiástica, creed, los credos de la iglesia, or die. o morías. So you had blessings for obedience, curses for disobedience with ancient Entonces Israel. tenías bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia en el antiguo Israel. You have the same thing with modern Israel. Y tienes la misma cosa con el Israel moderno. And remember the problem we said ancient Israel ended up having. Y recuerden cuál fue el problema con el cual Because terminó God was forced to cayendo work with them this way, Israel, porque Dios se vio forzado a tener que because that's how they trabajar understood things. con ellos de esa forma, por la forma en cómo Israel ellos ended up entendían las having an cosas. us and them understanding of the Y world Israel terminó teniendo una comprensión del mundo de ellos y nosotros, and of the truth. y de la verdad. As I said, there's us and then there's the Gentiles, them. Es decir, nosotros y ellos, les gentiles. And they said, all the benefits of the covenant Y ven aquí todos los beneficios del belong to pacto, us, cómo nos pertenecen a not nosotros, to them. no a ellos. So what belongs to us is benefits, Entonces, lo que pertenece a nosotros, and nosotros, what belongs to son them is beneficios curses, y lo que le pertenece a ellos son because they're not maldiciones, obedient. porque no son They don't look obedientes, like us. no se ven como nosotros, They don't think like us. no piensan como nosotros. If you translate that to the church, Si traduces ese pensamiento al see the same pensamiento de la problem. iglesia, vas a ver el mismo problema. Because of the way Christianity developed, Debido a la forma en cómo se desarrolló el they still lived in cristianismo, an ancient world, siguen viviendo en el antiguo mundo, even though there was some development aunque hubo un in the cierto understanding of desarrollo equality, en la comprensión de la igualdad. but they still lived in the world I described before, the world of survival. Sin embargo, siguen viviendo en un mundo que fue descrito So they anteriormente, understood un mundo en base a la doctrine and God supervivencia. a lot in the same way as ancient Israel did. Entonces, entienden la doctrina de la misma forma en como el antiguo Israel la And that became entendía. worse in the 1260. Y eso se volvió mucho peor con los And you could 1260. see how churches treated people in the 1260. Y verán cómo nuestra iglesia está If you didn't listen to the doctrine of the church fundamentada en los 1260. Si no han escuchado during la the doctrina de la 1260, iglesia sobre los what happened to 1260, you? ¿qué te pasaba? You'd be excommunicated, Serías excomulgado o which is banished, excomulgada, lo que quiere decir or you'd be vetada killed, o matado o which is the same asesinado, model que es el mismo modelo as the ancient world. I hope we can see that. tal como en el antiguo mundo. Espero que podamos verlo. And this is the understanding Y esta es la misma that comprensión Adventism inherited. que el adventismo heredó. Ancient Israel was born in a patriarchal pagan world, El adventismo and salió Adventism de was la born misma. in a patriarchal Christian world. Ok, los israelitas salieron del antiguo mundo And pagano y that el world adventismo salió. limited how much equality could be understood or eh, applied. el adventismo salió del antiguo mundo, pues, cristiano. Y eso también So limita en cómo la Adventism forma en cómo la igualdad podía haber sido ended up aplicada. believing Entonces el adventismo that terminó there's us creyendo que existe un nosotros and we get the benefits y nosotros tenemos of the promises of God, los beneficios o las promesas de Dios and then there's y the world, ellos, es decir, el mundo, them. ellos. And what happens to the world? ¿Y qué le pasaba al mundo? What happens to them? ¿Qué le pasaba a ellos? They're cursed. Estaban They don't malditos, get the blessings. malditas, no obtenían ninguna bendición. They'll be lost. Estarían perdidos, perdidas. What's the classic example Ahora, ¿cuál es el clásico ejemplo in Adventist history en la historia of this adventista model? de este modelo?
Who believed this ¿Quién creía esto and taught it publicly y lo enseñó de forma in pública Adventist history? en la historia When adventista? Adventists believe in Adventism, Un adventista que creía very en el soon adventismo muy you're going to go to heaven. rápidamente y creía que iba a ir muy rápido al Everyone cielo, else, todo what's going to happen to them? el resto, ¿qué le iba a pasar al resto? You know what's going to happen to them. ¿Sabes lo que le iba a pasar al Who resto? taught that? ¿Quién enseñó eso In our history, en nuestra historia? when I say Ah, our history, I mean the history of Adventism. I'm not looking for a name, a personal name. ok. Cuando yo digo de nuestra historia, hablo de la historia del adventismo, no hablo, no estoy buscando un The nombre de una Millerites. persona en específico, sino les Milleritas. The Millerites taught Les Milleritas that on enseñaron October 22nd, 1844, que el 22 de octubre de 1844 Jesus was going to come and save us Jesús iba a venir a la tierra a and was going to salvarnos destroy them. y que iba a destruirles a And ellos. they were very disappointed Y se decepcionaron when that didn't mucho happen. cuando eso no pasó. They were angry with God, Estaban furiosos y furiosas like con Jonah was Dios, angry with God. así como Jonás estaba furioso con Dios. This was a side effect Y esto fue un efecto of the colateral old covenant, del antiguo pacto, an old covenant way of thinking. de la forma de pensar del antiguo pacto. And we fast forward to now, Y we live in a different world. voy a avanzar hasta el tiempo de What hoy. world do we live in? Vivimos en un mundo muy diferente Elder hoy. Test told us the world we live in. El mundo en el que vivimos, la ancianatez nos enseñó cómo es el Post mundo en Christian el que world. vivimos. Es el mundo It's a very postcristiano. different world. Es un mundo muy distinto. And that means we have a very different understanding Y eso quiere decir de que tenemos un entendimiento muy of the diferente end of the world. del fin del mundo, Just like the Jews tal in the como time of Christ les judíos en el had tiempo a de very different Cristo understanding y como ellos tenían una comprensión muy of the end of the diferente world del fin del mundo and what is destroyed y, and what isn't destroyed. y qué se iba a destruir y qué no se iba a How to destruir, understand people, cómo comprender a las groups of personas people, o grupos de personas and how to understand salvation. y cómo comprender la salvación. All these things Todas estas are cosas taking us by surprise nos están cogiendo por in the sorpresa history of the new covenant en la historia del nuevo for pacto Adventism. para el adventismo. But this is not new. Pero nada de esto es nuevo. If we paid attention to ancient Israel Si prestamos atención al antiguo and how Israel God dealt with ancient Israel, y cómo Dios les enseña al we antiguo wouldn't be Israel, surprised no nos by what we are sorprendería confronted with now, tanto como estamos siendo confrontados hoy en día, because what we are confronted with now is changing everything about how we've understood the gospel. porque con lo que estamos siendo confrontados hoy en día es sobre todo de cómo comprendíamos el Evangelio anteriormente. And I think this is a good place to stop. Entonces yo creo que pudiéramos dejarlo hasta acá. I'll do a quick summary Yo voy a hacer un resumen bastante and rápido then we will pick this up tomorrow. y luego lo retomamos mañana. So I started off by explaining Entonces yo comencé that explicando the foundational idea of these studies que la idea fundacional de is todos that estos ancient Israel estudios es que el antiguo and Israel ancient Israel's covenants y el antiguo pacto de Israel provide a template, proveyó un the marco, only template, I think, el único marco, to creería yo, understand how God deals with people, para entender cómo es que Dios lidia con las personas, whether it's Adventism bien sea el or adventismo humanity. o la humanidad. Two major points Dos puntos that the Old and New importantes Covenant framework brings to light que traen a colación el is that the Antiguo law is king, Testamento es de que la ley not God. gobierna y no Dios. God is forced to do what the law requires, Dios está forzado a hacer lo que even la if ley God does not exige, like it. aunque a Dios no le Doesn't matter guste. what God thinks. No importa lo que Dios God piense, has to do what the law requires. Dios tiene que hacer lo que exige la And ley. point number two,
Y el segundo punto is that the world that you live in es que el mundo en el que limits how vives much the law of equality can be understood limita cuánto de la igualdad puede llegar a ser and how comprendido much it can be applied. y cuánto puede llegar a ser So if aplicado. you live in a world where survival is the priority, Entonces, si vives en un mundo donde la supervivencia se you vuelve know el that asunto más individual rights are going importante, to suffer. sabrás que tus derechos So you individuales have van a limits to recibir equality. el impacto, así que sabrás de que se We está explained, limitando just tu reviewed igualdad. what we already understand about patriarchy Y eso simplemente va a desarrollar nuestra visión de cómo es que and llegamos how a it entender la formed, igualdad, el because patriarcado different groups of people had to take care of their land, y cómo fue forzada el patriarcado debido a que muchos grupos de because that land personas is what estaban gave them food obligados and a wealth. tener que cuidar de su tierra, porque todas esas personas dependían de la So they took riqueza y de la advantage of the comida. fact that women can give birth to children Entonces se aprovechaban del hecho de que las and mujeres created a eran system quienes where wealth would be kept parían in the hijes family. y por lo tanto crearon un sistema en el cual la riqueza se And iba a that mantener system dentro de la required a strict familia management of the y bloodline. ese sistema iba a requerir un manejo The father estricto del became the most linaje. important. El padre se iba a volver la figura más So that importante. there was a hierarchy, Entonces había una and you could jerarquía scale it up to the level of a nation y tú pudieras llevarlo a nivel de la nación, because you could have one family porque vas a tener a and una then a sola group of familia families y luego un grupo de familias that form a tribe que formarían or a una nation. tribu, una nación, And the father of that tribe y el padre de esa tribu would be the chief sería el or the jefe king. o el rey, And their responsibility was the same: y su responsabilidad era la misma, protect the wealth of the nation proteger eh, at la all costs. nación, la nación a Other cualquier families, costo. other nations are not your friend. Otras naciones, otras familias no son amigos tuyos. They will not help you to protect your family, to make sure it survives. No van a asegurarse de tu familia, ni a So you have proteger to tu take care of familia, yourself. ni asegurarse de tu bienestar. Así que te tienes que cuidar por tu So propia the rights of cuenta. women Por lo tanto, los derechos de las mujeres and the rights of children and other men would naturally suffer. y los derechos de niñas y de otros hombres So it's not naturalmente because iban a these people are sufrir, evil, no porque estas personas sean it's malas, because they were trying to survive. sino simplemente por el hecho de que And estaban humans will tratando de do a lot of sobrevivir bad things y los seres humanos harían muchas cosas muy malas when they're trying to survive, cuando están intentando like genocide. sobrevivir, como el genocidio. This point will become very important Este punto se vuelve muy as we importante go forward. a medida de que vamos avanzando. Humans Los seres are humanos not bad, no son malos, their environment tienen un is bad. ambiente y su And that ambiente es el environment malo y ese ambiente forces them les to fuerza do bad things. a hacer cosas malas. This is what happened with God. Y esto es lo que pasó con Dios. God ended up doing a lot of bad things Dios terminó haciendo muchas cosas muy malas because of the situation, por la situación, not because God liked those things. no porque a Dios le gustasen todas So we aquellas looked at the cosas. personal nature of institutions Así que si tú ves hacia la naturaleza personal de las instituciones in the ancient world, en el antiguo mundo, so that ancient societies were agricultural societies. así que esas sociedades antiguas eran sociedades agrícolas, They were small, había más, they didn't travel very far, no could not viajaban, communicate extensively. no viajaban tan lejos, no se podían So they comunicar had de very forma tan simple systems, extensiva, así que eran sistemas bastante and they were sencillos largely based on personal y relationships. eran basados en su gran mayoría en So, relaciones for example, if interpersonales. Así one que, por nation had an ejemplo, alliance with another nation, una nación tenía una alianza con una otra they would nación normally formalize that relationship through a marriage, y formalmente which is a personal formalizaban esa relationship. alianza con un matrimonio. No había una It relación didn't matter personal. if you loved the person or you didn't love the person, No importaba si amabas o no a la otra you had persona. to do it for the survival of the nation. Simplemente lo hacías para la supervivencia nacional. They also understood a lot of institutions in a very personal way. También entendían las instituciones de una forma bastante personal. So they interacted directly with people like tax collectors Entonces interactuaban directamente con otras personas como el and recolector with de judges and impuestos village heads.
y los jueces y las cabezas de la villa, And the del nation was pueblo. managed in a very personal way by the king who ruled at the time. Y esa nación era gobernada de una forma muy personal por el rey que gobernaba en aquel So if you had a good entonces. king, Entonces, si eras un buen rey, you could be lucky and have a better life. podías tener suerte y tener una mejor vida. If you had a bad king, Pero si eras un mal rey, you were unlucky eres and you'd desafortunado have a very hard life. y te va a tocar una vida So bien the difícil. implication of this personal setup Entonces, las implicaciones de toda esta, pues, is that marco safety personal es or su stability seguridad o su estabilidad was based on personal behavior, y eso estaba basado en el comportamiento personal personal, virtue. la virtud So you had to be a personal. very good person. Así que tenías que ser una persona muy buena. All of you had to be very good people. Todas ustedes tenían que ser personas muy And what buenas. good meant Y lo que quería decir con bueno is that you follow the code of conduct of the nation. es que tenías que seguir el código de You conducta abide by de the esa culture of the nación. nation, Estás sujeto al código de even if you didn't conducta de like la it. nación, incluso si no te Those gustaba. that didn't abide by that conduct Todas aquellas personas quienes no se sujetaban al código de could be conducta killed serían asesinados because they would endanger the stability of the nation. porque están poniendo en peligro la The estabilidad de most la important thing nación. was the survival of the nation. La cosa más importante era la supervivencia nacional. God understood this. Dios entendía esto. God knew that they couldn't force Israel to do things in any other way. Dios entendía de que no podía forzar las cosas de It just ninguna otra wasn't manera, practical. simplemente no era So God práctico. became a patriarch Entonces Dios se tornó un and God patriarca became a king. y Dios se volvió un rey, God became a protector. Dios se volvió un protector. Spoke like that, acted like that. De esa forma hablaba y Israel had a actuaba. strict code of conduct. Israel tenía un código estricto de You'd live conducta, if you obeyed it, obedecías you'd die o if you didn't. vivías y obedecías o If you were an morías Israelite, you were a friend. desobedeciendo. Si eres israelita, If eres you un were amigo, from another nation, you were an enemy. pero si eras de alguna otra nación, eras un But enemigo. also, if you're an Israelite who didn't follow the culture, Pero también si eras un israelita que no seguías el código, you're pues, also an enemy. la cultura, también te That's why volvías un when Christ enemigo. came, Y entonces por esa the razón vino Pharisees didn't Cristo like him y a los fariseos no les caía because those bien, Israelites that didn't follow the Israelite law, porque habían otros israelitas que no estaban siguiendo la Jesus ley made them israelita his friends y Jesús los volvió amigos and suyos introduced the idea that Gentiles e introdujo la idea de que los were also gentiles friends. también eran amigues. Then we come to modern Israel. Entonces llegamos al Israel moderno. We find the same thing at the level of doctrine Vemos que pasa la misma cosa a nivel that de la happened doctrina anciently at the level of national culture. y que pasó antiguamente al nivel de la cultura You nacional. either obey the doctrine O bien or obedecías you died. la doctrina, perdón, o Disfellowship from the morías. church Eras in the excomulgado de la 1260s, you could iglesia. actually be killed. Durante los 1260 After the serías 1260, we just asesinado, say God will kill you. de hecho, y después de los 1260 simplemente se diría Dios But ya it's te the same matará, thing. pero es la misma cosa. The side effect, El efecto colateral there's an us and them model. es que hay un modelo de nosotros y ellos. And the us, we, the Adventists, get the benefits, Y el nosotros adventistas, mantendríamos los and everyone else beneficios y el resto is cursed. está maldito. Then we come to today. Y entonces llegamos al día de hoy. I'll say 1989. Yo voy a decir 1989. New world, Nuevo mundo, new world order. And we're nuevo going to orden be mundial. forced Y vamos a estar into a new way forzados y forzadas a una nueva of forma understanding the law, de comprender la of ley, understanding God, de comprender a Dios and of understanding equality. y de comprender la igualdad. We can no longer use No podemos utilizar otra the model vez of the Millerites, el modelo de les of us mileritas, de and nosotros them. y ellos. Final point. Punto final. In the us and them model, En el modelo de nosotros y ellos, we, the church, nosotros, la iglesia, had a message tenemos un mensaje or doctrine o una doctrina that we had to present or preach.
que tenemos que presentar o So we predicar. go Entonces, and we preach vamos this message y predicamos este mensaje to the world. al mundo. So we preach this Entonces, predicamos esto to the world. al mundo. Because if we don't preach it, Porque si no lo predicamos, the world will be lost. el mundo estaría Everyone who perdido. doesn't hear this message will be lost. Todo el mundo quien no oiga este mensaje Because they estaría have to come perdido. and join us. Porque ellas tendrían que unirse a And our nosotros. entire reform line Y en toda nuestra línea de has been reforma, challenging that model, toda nuestra línea de reforma ha estado desafiando ese modelo, especially since 2014, especialmente desde el when we were 2014, taught donde no public enseñamos evangelism. que no iba a haber evangelismo público. Remember, 2014, Recuerden, en el no 2014 public no evangelism. no, la At doctrina that del no time, we said evangelismo for now, público. Y desde ese momento hasta but ahora I hemos think we know dicho, now that it wasn't temporary. sabemos de que no era algo temporal al día de hoy, no era algo It was a temporal. fundamental shift in our thinking. Entonces hubo un cambio bien fundamental en The todo Jews nuestro expected pensamiento. conquest and destruction. Los judíos esperaban conquista y The church destrucción. expected evangelism and destruction. La iglesia esperaba evangelismo y destrucción. There was no conquest in the time of Christ, No hubo una conquista en el tiempo de no public Cristo evangelism in our time. y no va a haber evangelismo What público that en means nuestro then, tiempo. Lo que eso quiere decir what that means entonces, then, lo que eso quiere decir entonces sorry, is this model here es que este modelo de aquí, that we have loved so much que nos gusta tanto and has been equally a stumbling block to us, y que ha sido igualmente una piedra de tropiezo para nosotros, message is unsealed. el mensaje ha sido What happens to that message? desellado y luego, ¿qué pasa con ese mensaje? Increase of Hay knowledge. un aumento de conocimiento, That message is formalized. ese mensaje está And then when it's formalizado formalized, what happens with that message? y una vez el mensaje es formalizado, ¿qué es lo que pasa con ese mensaje? It's preached. Es predicado. And then you have a Ujú. shut door. Y luego tienes una puerta cerrada We also call it y también le Boston, llamamos Boston, Concord, Concord, Exeter, Exeter shut door. y puerta cerrada. And we've had a challenge Y se nos ha desafiado where we would reach certain waymarks de que cuando lleguemos a ciertos hitos and the month before, y el mes something is antes said about that waymark. algo se dijo sobre ese hito And the first question is, y la primera pregunta es, what's the first question? ¿cuál es la So this primera is pregunta que 2024, surge? Digamos, esto es 2024, the RNC, el- la and Convención we are Nacional told just Republicana, before y habíamos enseñado justo that this is the antes Sunday law. que esa sería la ley What's dominical. the first question? ¿Y cuál fue la primera pregunta? Where's the formalization? ¿Dónde está la formalización? The new covenant is showing El nuevo pacto nos muestra that this entire model que todo este modelo is not fit for purpose no sirve because we have no message porque no tenemos ningún mensaje to preach to the world, a predicar para el mundo. no loud cry that we give to them. No hay ningún alto clamor que darles a ellos, We ellas, operate on a totally different model now. sino que hoy en día operamos bajo un modelo totalmente diferente. Let's end with a word of prayer. Vamos entonces a terminar con una palabra de oración. Dear God in heaven, Querido Dios en el cielo, we thank you for allowing us to live up to this time le agradecemos por permitir que vivamos where we hasta can este see and tiempo, understand what you've been trying to teach us donde podemos ver y entender lo que ha estado intentando since the beginning. enseñarnos desde el comienzo. Everlasting gospel. El Evangelio It's not eterno a new gospel, no es un Evangelio nuevo, it's the same gospel. es el mismo Evangelio, The law of equality, la ley de la igualdad, of equal rights. de los derechos As we continue igualitarios. to grapple with it A medida de que estamos aquí lidiando con todo eso and understand the implication y comprendiendo la implicación of equal rights de los derechos and igualitarios thinking in the way of equality, y pensando en la forma en cómo pensaríamos sobre la having the igualdad, spirit of equality, teniendo el espíritu de la igualdad,
My prayer is not that you be with us and guide us, Mi plegaria es de que estés con nosotros, nos because guíes, I know you are. porque sé que lo haces. My prayer is that we may be willing and open to go through this challenging process. Mi plegaria es de que cada uno de nosotros estemos dispuestos, dispuestas a atravesar todo este proceso tan desafiante. It's my prayer in Jesus' name. Esa sería mi plegaria en el nombre de Amen. Jesús. Amén.